Bien, uno de los grandes conflictos que yo veo actualmente es el tema del amor propio. Para mí es un gran tema porque yo veo mucha carencia de amor en nuestra sociedad. Que no nos queremos, no nos queremos los unos a los otros. Y curiosamente existe un mandamiento que obviamente está en la Biblia. Yo esto no me lo he inventado, esto existe en la Biblia y lo podéis buscar. Un acertijo que dice amar al prójimo como a ti mismo o amar al prójimo como a sí mismo. En los dos casos no sé cómo es exactamente, pero en los dos casos significa lo mismo. Es decir, tenemos un personaje que es... Hay dos personajes aquí, un prójimo y un ti mismo. Que en este caso, el ti mismo soy yo y el prójimo, pues en este caso eres tú o cualquier otra persona. Es decir, yo y tú y yo. ¿Qué sucede con esto? Que para mí este es el concepto del amor propio, es decir, el mandamiento del amor propio es ama al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Ahora os lo voy a demostrar. Ese ti mismo, que soy yo, ¿sí? Tengo que amar a un prójimo, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué sucede? Que si yo, como ti mismo, no me amo, porque ahí dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde está mi amor? Ahí está la pregunta. ¿Dónde está el amor por mí mismo? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Dónde está el amor hacia mí mismo? Para poder amar al prójimo. Porque si yo no tengo amor por mí mismo, entonces ¿cómo sé si estoy amando al prójimo? Entonces ahí es donde está el acertijo bíblico que, bueno, cada uno lo interpreta como quiere, yo lo interpreto de esta manera y para mí este es el mandamiento del amor propio. Curiosamente, nos han enseñado, no solamente las religiones y muchas otras, la sociedad, la educación, en fin, todo el mundo nos intenta inculcar el hecho de que el amor es yo tengo que amar cosas externas. Es decir, el amor es lo que yo hago de mí hacia otro. Ese es el concepto que tenemos todos del amor y es la forma en que nos enseñan a amar. Vamos a cambiar esa estructura y entonces lo podemos transformar así. Lo podemos reinterpretar de esta manera. Ámate a ti mismo para amar al prójimo. Así lo veo yo. Es decir, para mí el mandamiento del amor propio significa ámate a ti mismo para amar al prójimo. Si yo tengo amor, porque lo he cultivado dentro de mí y hacia mí, he aprendido, amándome a mí, a amar, entonces puedo tener algo que dar y ofrecer a otra persona. Porque mientras yo no tenga nada para dar, ¿cómo le voy a dar yo a un prójimo amor si yo no tengo ni siquiera para mí? La pregunta es, ¿tú te amas? ¿Tú tienes amor hacia ti mismo como para poder amar a un prójimo? Esa es la pregunta necesaria, es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Dónde está ese amor hacia mí mismo para poder compartirlo con el otro? Porque si tengo que poner el nivel para llegar al amor hacia el prójimo, tengo que amarme, amar a este prójimo como me amo a mí. Eso es lo que nos está diciendo este mandamiento, que tú tienes que amar al otro como te amas a ti. Pero la pregunta es, ¿tú te amas a ti? O sea, ¿tú te amas a ti mismo? Esa es la pregunta. Si hay amor dentro de ti, hacia ti, entonces tú vas a poder decir, yo tengo amor dentro de mi corazón, me amo, y así como me amo a mí, puedo amar al otro. Qué fácil, ¿no? Y eso crearía una situación en donde las personas, reconociendo que se pueden querer a sí mismas, liberaríamos muchísimos obstáculos, muchísimos problemas y muchísimas necesidades innecesarias en la vida. ¿Por qué? Porque estamos persiguiendo el amor, estamos buscando el amor, estamos necesitando el amor, porque no sabemos cultivar el amor dentro de nosotros mismos. Entonces, si tú no
sabes de dónde viene tu amor, de dónde nace, de dónde sale, entonces tú sales a buscarlo a cualquier sitio, porque estás buscando algo que está dentro de ti. Curiosamente, está dentro de ti, tú lo estás buscando en los demás, estás buscando afuera, lo que tienes dentro. Y ahí estamos todos perdidos.